Amén, hermanos. Bien, vamos a dar inicio esta mañana al mensaje del día de hoy. Gracias a Dios por todas las cosas que han sucedido, las clases de escuela dominical, bonita enseñanza. No cabe duda que vale la pena estar en las clases, hermanos, porque estamos aprendiendo muchas verdades que a veces a simple vista con la lectura de la Biblia no lo entendemos. Pero es importante estudiar la Escritura porque ahí tenemos mucha información valiosa para nosotros. En esta mañana les voy a invitar a abrir sus Biblias, hermanos. Vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 33. Vamos a buscar el versículo 29. Capítulo 33 del libro de Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer con reverencia la palabra de Dios. Tenemos la bendición de tener la Biblia a nuestro alcance, así que podemos leerla, hermanos. Y vamos a leer juntos el texto. Estamos en Deuteronomio 33, 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, dice así, lean junto conmigo. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu excelencia? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Hasta ahí la lectura de esta mañana. Vamos a orar, que Dios nos ayude a entender el mensaje del día de hoy. Padre Dios, damos gracias por el privilegio de estar en tu casa de oración en el día de hoy. Gracias por la enseñanza que hemos recibido esta mañana. Pedimos que sigas con nosotros, habla en nuestros corazones, que el mensaje que vamos a escuchar enseguida pueda ser de gran bendición a nuestras vidas, de grande aliento, y podamos también, Señor, regocijarnos en que tenemos este gran privilegio de poder escudriñar tu palabra juntamente con los hermanos. Gracias por todo. Continúa con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios por la múltiple enseñanza de la Biblia, hermanos, que Dios nos ha dejado para nuestra información valiosa que es necesaria para nuestra vida. Es bueno saber, hermanos, que Dios en su misericordia nos ha dejado en su palabra mucha información, muchas promesas que nosotros podemos tomarlas y aplicarlas a nuestra vida. Hay algo importante que quisiera compartir esta mañana, como todo lo que está en la Biblia. Yo creo que es importante saber, hermanos, que Dios ha establecido en su palabra que el pueblo de Dios, sus hijos, su pueblo, sea feliz, viva feliz. El texto comienza diciendo: bienaventurado tú, oh Israel. Usted que es parte del pueblo de Dios, el Señor dice que usted debe ser bienaventurado, dichoso, feliz. Esos son los sinónimos de esa palabra. Dios quiere que seamos felices. Si hay algo que nosotros necesitamos hoy en día más que nunca, hermanos, es realmente ser feliz. Mire, yo encuentro que hay personas que tienen toda una vida trabajando en el mismo trabajo, pero viven amargados, se viven quejando del trabajo, no son felices en su trabajo. ¿De qué sirve tener un buen empleo si no es feliz ahí? Entonces es importante uno aprender a ser feliz. Hay personas que tienen años de estar casados, viven en un matrimonio pero infelices, bien infelices, pelean todos los días, algunos hasta se odian. ¿Por qué razón? Porque les hace falta lo que dice el Señor aquí. Ahora bien, quiero que veamos algo importante en cuanto a esto, hermanos. Dios nos ha dejado las herramientas para que podamos ser felices. Todo está en su palabra. En la Biblia encontramos las herramientas para yo poder ser feliz. Pero está en mí, está en cada uno de nosotros si queremos ser felices. No depende de los demás, depende de mí mismo si yo quiero llegar a ser feliz, dichoso, bienaventurado, como dice la Escritura aquí. Porque esto es mi parte, es lo que a mí me corresponde hacer. Y de esto queremos hablar esta mañana, hermanos. Queremos hablar sobre el asunto tan importante como la bienaventuranza. Bienaventurados, felices, felices. En esta mañana deberíamos estar viendo caras felices aquí. Amén. Porque somos el pueblo de Dios.
El pueblo de Dios debe ser felices. Yo no sé si ustedes recordarán, pero había una carita que pintaban para mostrar que Cristo le ama. Yo recuerdo esa carita, era una ruedita con una carita con una sonrisita, y luego ahí abajo decía: sonríe, Cristo te ama. ¿Verdad? Es la manera de mostrar que hay alegría, que hay felicidad, que estamos felices, hermanos. Debemos ser felices. Yo no sé si usted es feliz en su matrimonio, no sé si es feliz en su trabajo, si es feliz con la vida, si es feliz en la iglesia, si usted es feliz con el Señor, si es feliz con Cristo, porque deberíamos ser felices, hermanos. Estamos nosotros en la posición esta mañana, con la palabra de Dios, de tomar cada uno de nosotros la herramienta que Dios nos da para poder llegar a ser felices como Dios lo desea. Él quiere que nosotros seamos un pueblo feliz, bienaventurados, dichosos. ¿Quién como tú? ¿Habrá alguien más feliz, hermanos? ¿Sabe usted por qué la gente no quiere entregar su vida a Cristo? Porque conocen muchas personas que van a la iglesia, que son supuestamente cristianos, y viven todos amargados. Parece como que como si fuera al revés. Parece que el mundo se divierte más. Parece que la gente del mundo, la gente inconversa, tiene más diversiones y más alegrías que los cristianos. Parece que un cristiano nada más se convierte a Cristo, una persona que se convierte a Cristo, parece que se le acabó el gozo, cuando debería ser lo contrario. Es de ahí cuando emprende el verdadero gozo, la alegría y la bienaventuranza de ser un hijo de Dios. Debemos comenzar por esa parte, hermanos. Debemos de analizar nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿Somos felices con Él? ¿Estamos felices en Cristo Jesús? Si nosotros, hermanos, analizamos bien eso y escudriñamos en nuestra vida y hay algo que está lastimándonos o molestándonos, deberíamos nosotros analizar bien eso para quitarlo de nosotros. Porque no es Dios el culpable, quiero que sepa. Si algo no le gusta a usted de las cosas de Dios, del Señor Jesucristo, no es Él, somos nosotros. Somos nosotros los culpables. Hemos llegado, hermanos, a poner la traba, hemos puesto la barrera que impide que nosotros lleguemos al verdadero gozo con Cristo Jesús. La alegría de vivir en Cristo. Yo creo que eso es importante. Entonces, en esta mañana, hermanos, ¿quiénes son los que realmente son los bienaventurados? ¿Quiénes son esas personas? Vamos a ver, por lo menos hay muchas otras cosas, hermanos, que la Biblia enseña, pero en esta mañana nada más vamos a hablar de 4 cosas. 4 cosas que nos ayudarán a entender quiénes son los bienaventurados. Número 1, hermanos, vamos a decir que los bienaventurados son los que evitan el mal o lo malo, o a los malos. En el capítulo número 1 del libro de los Salmos, si usted recordará, si usted conoce la Biblia, hermanos, usted recordará que en el libro de los Salmos, en el capítulo 1, hace referencia de lo que acabamos de decir. Salmo número 1, versículo 1. Noten lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Bienaventurado, feliz, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Nosotros, hermanos, queremos evitar la amargura, queremos evitar la tristeza, el desaliento en nuestra vida y queremos, por el contrario, alegrarnos, vivir felices en Cristo Jesús. Tenemos que comenzar por evitar lo que nos está robando el gozo de nuestra salvación. ¿Se acuerdan que David fue el que mencionó allá por el capítulo 51 de este mismo libro? ¿Se acuerdan que él ahí habló con Dios en su oración y le pidió a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación? ¿Por qué David pidió que Dios le volviera el gozo? Porque lo había perdido. ¿Cómo perdió el gozo? Por causa de lo malo, el pecado que cometió en su vida. Entonces dice aquí el salmista: bienaventurado el que no anda tras el pecado, el que no anda junto con las personas malas. Hermano, nos evitamos muchos problemas. Hay muchas personas que se han metido en problemas solo por tener malas compañías, malas amistades. No hubiera andado con fulano, con sultano, con mangano o con perengano, como quiera llamarlo,
y se hubiera evitado un problema. Pero nosotros a veces no escogemos las personas apropiadas y por esa causa nosotros nos metemos en problemas, y ahora tenemos problemas que nos están robando la dicha, el gozo de disfrutar la vida. Algunos hasta pierden la libertad, otros hasta pierden su propia vida por causa de andar con malas compañías. Por esa razón es importante que nosotros entendamos que está en mí. Yo debo decidir con quién me voy a juntar. ¿Quiénes van a ser mis amigos? ¿Quién serán mis amigas como usted, como hermana, hermanas? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Sabe por qué el hombre se va en el camino de los pecadores? Por los consejos de los malos. Ni estuvo en silla de escarnecedores, es decir, que no se sienta en la silla de la gente que se burla. ¿Sabe por qué está con los que se burlan de las cosas de Dios? Porque escuchó, hermanos, estuvo atento al consejo de los malos. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos salir y librarnos de no escuchar el consejo de los malos? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, el versículo 2 dice: antes en la ley de Jehová está su delicia. Necesitamos comenzar por deleitarnos en la palabra de Dios. Yo le preguntaría esta mañana, y no me tiene que responder ninguno de ustedes, ¿cuánto de la Biblia leyó esta semana? ¿Qué tanta Biblia está leyendo por día? Porque eso le ayudará a evitar las malas compañías. Si usted no lee la Biblia, usted es presa fácil para que escuche, porque usted no está escuchando a Dios. Usted no lee la Biblia, usted no está escuchando a Dios. Entonces usted es presa fácil para que escuche la voz de los malos y lo guíen por un mal camino y lo lleven a cometer cosas que usted jamás imaginaría que iba a hacer. Por esa razón, la manera que tenemos nosotros, lo que Dios nos ha dejado, es que nosotros comencemos por enamorarnos de la palabra de Dios. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No solamente lea la Biblia, medítela. Analice lo que lee. ¿Qué me está diciendo Dios con esto? ¿Qué quiere decir el Señor aquí? Cuando usted viene, escucha el mensaje del predicador, analícelo. ¿Qué me quiso decir Dios con el mensaje? ¿De qué me estaba hablando Dios a mí? Tengamos el tiempo de analizar y meditar la palabra de Dios. Y cuando logremos hacerlo, dice, entonces será como el árbol, como dice, hermanos, el 3, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y qué más dice? Que da su fruto en su tiempo. Un árbol plantado junto a corrientes de aguas quiere decir que va a ser un árbol que siempre va a estar frondoso. Va a tener siempre alimento. El alimento para los árboles es el agua. No hay agua, se secan los árboles. Pero los árboles, hermanos, tienen la facilidad de sacar su propia agua, echar raíces profundas y sacar su propia agua. Qué bendición, hermanos. Nosotros, al estar en Cristo, estamos junto al arroyo, a la fuente de agua viva. Él es el agua viva. Los cristianos tenemos lo necesario para ser árboles frondosos, cristianos fuertes en Cristo Jesús. El versículo continúa diciendo: será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Cristianos que fructifican. ¿Cuál es el fruto de un cristiano, hermanos? Otro cristiano. Que ganan almas, que predican, que llevan el evangelio, que comparten lo que saben, que comparten lo que Dios les ha dado a ellos. Y su hoja no cae. La hoja habla del verdor del árbol, habla de la alegría, del entusiasmo. Simplemente, hermanos, en este tiempo que está todo verde, que se volvió a enverdecer todo por la lluvia que nos trajo el Señor, simplemente nuestros ojos se alegran cuando vemos el verdor del campo. Yo no sé de ustedes, pero cuando yo veo todo ese verdor, se me alegra el corazón. Entonces, hermanos, cuando vemos hermanos frondosos, alegran su vida, y no solamente la suya, sino la de los demás. ¡Qué bendición! ¿Cuántos de ustedes han visto a un hermano o una hermana y usted puede decir: qué bendición este hermano? Este hermano, nada más de verlo es una bendición. Nada más de escucharle es una bendición. Amén, hermanos.
Eso es lo que dice el Señor. Así será el árbol frondoso, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que dice el Señor. Sin embargo, al contrario, lo que dice el resto del capítulo, habla de las personas que no buscan a Dios, que no tienen a Dios, hermanos, que caminan por el camino equivocado. Todas las cosas les salen mal. Por esa razón es importante que nosotros comencemos por buscar la herramienta que Dios nos dejó en su palabra. Evitemos, hagamos una buena elección. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son las personas con quien yo me relaciono? En segundo lugar, hermanos, ¿quiénes son los bienaventurados? Primeramente dijimos los que evitan lo malo o al malo. En segundo lugar, son los que vencen o pasan la prueba en su vida. Los que luchan y obtienen la victoria en sus vidas, que las pruebas que vienen a sus vidas, hermanos, los hacen más fuertes. En el libro de la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, vamos ahí por favor, capítulo número 1 y el versículo número 12. Santiago capítulo 1 versículo 12, bienaventurado el varón, otra vez feliz, dichoso, el varón que sufre o que soporta la tentación. Ahora aquí la palabra tentación hace referencia, hermanos, a la prueba en la vida. La tentación es la prueba aquí. Dios pone pruebas en la vida de nosotros, porque el versículo 13 dice que las tentaciones no las da Dios. Dios no trae tentaciones, cuando hablamos de las tentaciones humanas, Dios no le da ninguna tentación a ningún ser humano, a ningún cristiano. Pero Dios sí nos da pruebas. Pruebas para que nosotros experimentemos y veamos nuestro crecimiento espiritual. Qué importante es nuestro crecimiento con el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser felices, bienaventurados, dichosos en Cristo Jesús? Tenemos que soportar las pruebas. Hay personas que apenas comienzan teniendo la prueba y ya se apartan de Dios. Se alejan de Dios. Parece que los problemas los alejan de Dios, cuando los problemas deberían de acercarnos a Dios. Dios, hermanos, permite las pruebas en nuestra vida para que nosotros nos acerquemos mucho más a Dios. Digo el Señor, yo no vine por los sanos, la gente que está sana, vine por los que están enfermos. Al hospital no va uno porque está sano, hermanos, a menos que trabaje ahí. Amén. Pero uno va al hospital porque está enfermo. Cuando uno va a la iglesia, uno sabe que está enfermo, que necesita de Dios, que necesita de la gracia y el poder de Dios, del poder de Dios para nuestra vida, hermanos, que necesitamos diariamente. Y aquí Santiago dice, bienaventurado aquel que puede soportar la tentación, la prueba que venga a su vida. El versículo continúa diciendo, porque cuando fuere probado, usted ve ahí las siguientes palabras, cuando fuere probado, no quiere decir que toda la vida va a estar sobre o bajo de una prueba. Va a ser etapas, tiempos. Es como los muchachos que van a la escuela. Las pruebas, los exámenes no son todo el año. Son de tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo les van haciendo exámenes para ver cómo van. Y al final del año viene el examen final. Nosotros somos probados por Dios. Nos da exámenes para que nosotros vayamos viendo cómo va nuestra vida con el Señor, hermanos. Por eso dice, bienaventurado aquel que cruza los exámenes, aquel que pasa la prueba. ¿Por qué? Versículo 12, porque éste recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, soportar la prueba, cruzar la tentación, como dice en la antigua versión, hermanos, es una prueba de que amamos a Dios, de que nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 10 al final del texto, ahí el Señor le dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué importante es, hermanos, que nosotros seamos probados y que superemos nuestras pruebas. Amén, hermanos.
¿Por qué razón? Porque cuando superemos, seremos bienaventurados, dice el Señor. Número 3, hermanos, ¿quiénes son los bienaventurados? Los que frecuentan la casa de Dios. Y noten la palabra frecuentar. Quiere decir que lo hacen muy seguido. O si lo pudiéramos decir de una mejor manera, los que lo hacen constantemente. Frecuentar la casa de Dios es estar cada vez que la puerta del templo se abre para realizar un servicio o un culto al Señor. En el capítulo quiero que vea en el capítulo 65 de los Salmos. Vamos nuevamente, regresemos al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, capítulo número 65. Mira lo que dice aquí el Señor, el versículo 4. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti, para que habite en tus atrios. Noten la palabra habitar. Habitar es decir, prácticamente ahí vive. ¿Por qué siempre usted va para la iglesia, hermano? ¿Por qué va el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el miércoles por la noche? ¿Por qué usted va ahí? Porque prácticamente yo ahí vivo. Es la casa de Dios y yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios yo necesito estar en la casa del Señor. ¿Qué más dice el versículo? Seremos, ¿qué dice? Saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurados aquellos que van a la casa de Dios, porque serán saciados. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita usted que Dios no lo tenga para usted? No sé si usted habrá notado, hermanos, pero muchas veces que venimos a la iglesia traemos una necesidad. Y cuando escuchamos el mensaje del Señor, entonces de pronto parece como que Dios nos habla al oído y nos dice: esto es lo que tú necesitas. Y nosotros salimos de acá con un rostro distinto, contentos de haber sido saciados. Gracias, Señor. Gracias por hablarme. Gracias por darme la palabra apropiada que yo necesitaba. Señor, yo fui al templo y vine lleno, saciado, satisfecho. Gracias a Dios. Mira, el versículo continúa diciendo, hermanos, dice: seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Allí es donde Dios nos bendice. En el capítulo 33 de este mismo libro, vaya ahí por favor, capítulo 33. Busque el versículo número 12, 33, 12, hermanos. Mira lo que dice acá la palabra de Dios: bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios, el pueblo a quien escogió por heredad para sí. Número 1, nosotros somos el pueblo que Dios escogió. Amén. Y luego dice que somos su heredad. Somos, hermanos, su pertenencia. Somos de Él. Y dice que los escogió para sí, es decir, para que estén con Él. ¿Qué dijo Cristo? Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Dios nos salvó, Cristo nos salvó, hermanos, para que estemos con Él. Bienaventurados los que habitan en tu casa, dijo en otro salmo, Salmo 84. Qué bendición, hermanos. Hay otro versículo, capítulo 36, aquí donde estamos, en este mismo libro, el versículo número 7. Mire usted lo que dice acá el Señor: cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. El verso 8. Embriagarse, se satisfacen de la grosura de tu casa. Se llenan de la grosura, es decir, lo más, ¿cómo se dice? Lo más gordo, las partes con más proteínas, es lo que Dios nos da. ¿Sabe usted qué importante es cuando uno viene a la casa de Dios? Estamos aquí no solo para recibir la leche espiritual, sino para también recibir el manjar sólido de la palabra de Dios, la doctrina de la palabra de Dios. Eso es lo que significa cuando dice que nosotros seremos alimentados con la grosura de su casa, la doctrina bíblica. Es interesante que los cristianos sepan en lo que creen, hermanos.
Abrimos nuestra Biblia, debemos saber qué creemos nosotros de la Biblia. Amén. Y tú los abrevarás, los saciarás de la torre, del torrente de tus delicias. Dios les dará a beber. La comida y la bebida Dios la provee. Por esa razón, bienaventurados los que están en casa. En el Salmo 84, donde mencioné hace un momento, pero quiero que lo vea, hermanos, el capítulo 84. Es uno de esos salmos que hablan acerca de la casa de Dios. Versículo 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus pollos en tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El 4, mira lo que dice. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Felices, dichosos. Hermano, cuando venga a la iglesia, acuérdese de este texto. Venga a ser feliz. Venga para ser feliz. No venga para amargarse la vida. No venga aquí para que usted se sienta triste. No venga para que usted sea feliz, para que se alegre en el Señor. Amén. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y luego el 5, bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurados aquellos que están en la casa de Dios. Queremos ser felices, queremos ser bienaventurados, queremos ser dichosos. Pues hermanos, hay que evitar lo malo o al malo. Hay que vencer y superar las pruebas. Y hay que frecuentar la casa de Dios. Hoy por la tarde tenemos servicio a las 6 de la tarde. Hoy por la tarde, hermanos, deberíamos estar en la casa de Dios. Como hijos de Dios, queremos ser felices. Queremos la victoria en nuestra vida. Miércoles por la noche estamos también aquí a las 7 de la noche. Es importante porque nosotros queremos ser felices en Cristo. Y por último, hermanos, queremos concluir. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que saben esperar en el Señor o confiar en Dios. Esos son los bienaventurados. En el libro de Isaías, quiero que vean un versículo ahí, por favor. Vamos a buscar Isaías capítulo 30, hermanos. Isaías 30, vamos a buscar el versículo 18. Mira lo que dice el Señor aquí a través de Isaías. Empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado teniendo de vosotros misericordia. Gracias a Dios por la misericordia de nuestro Dios, porque Jehová es Dios de juicio. Y noten lo que dice al final. Bienaventurados todos los que le esperan, los que en Él esperan, los que en Él confían. ¿En quién confiamos nosotros? ¿En quién estamos depositando nuestra fe y nuestra confianza? Debe ser en el Señor. Bienaventurados, felices porque confiamos en Dios. Nosotros lo hemos dejado a aquellas cosas, hermanos, que nos estorbaban para confiar y servir a nuestro Dios. Esa es la razón por qué el Señor espera de nosotros que aprendamos a confiar plenamente en Él. ¿Qué cosa nosotros podemos hacer que podamos obtener lo que Dios nos puede dar, hermanos? Esta mañana estudiábamos lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cómo se les ocurrió pedir un rey cuando ya tenían al Rey de Reyes, al Señor de Señores en su vida. Pero ellos querían un rey terrenal. No sabían lo que pedían en realidad, porque les fue mal con los reyes. La mayoría de los reyes de la historia del pueblo de Israel fueron malos reyes, hombres malos, y cada vez eran peores y peores. Y el pueblo de Israel esclavo y esclavo y esclavo. Nadie era dueño de nada. Así que qué importante es, hermanos, que nosotros aprendamos a depositar nuestra confianza solamente en Dios. No necesitamos de más. No es el gobierno el que nos sostiene, no son los gobernantes ni los políticos, es Dios, hermanos, es el Señor. En el capítulo 2 del libro de los Salmos, regresemos a los Salmos, por favor. Vamos a regresar ahí. Salmos capítulo número 2. Mire usted el versículo número 12, hermanos, lo que dice aquí la santa palabra de Dios.
besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino. Cuando se encendiere un poco su furor, bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados los que están confiando en Dios, hermanos. Una vez más nos vuelve a repetir las mismas cosas. En el capítulo 34 de este mismo libro, hermanos, busquen por favor más adelante el versículo número 8. Mira lo que dice acá la santa palabra de Dios. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confiará en Él. Una vez más encontramos estas palabras que son importantes para nosotros, de aprender a confiar en Dios, a aprender a confiar en nuestro Dios, hermanos. Hay otro versículo en el libro de Proverbios que quiero que veamos también, un poquito más adelante en su Biblia. Proverbios capítulo número 16. Vaya ahí por favor el versículo 20. Proverbios 16, 20, hermanos. Dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová, él es bienaventurado. Él es dichoso. ¿Dónde nosotros encontramos la dicha, el bien? ¿Dónde encontramos la felicidad? Sino en confiar en nuestro Señor. Debemos de aprender a confiar en Cristo, hermanos. Y por último, quiero darles un último texto, hermanos. Este está en el libro de Jeremías, capítulo 17, un poquito más adelante. Quiero que vea esa cita también. Capítulo 17, el versículo 7. Mira lo que dice aquí la palabra. Bendito el varón que se fía en Jehová, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Uno tras otro, y hermanos, y hay tantos textos que la Biblia nos revela acerca de la confianza que debemos tener y depositar en nuestro Dios. Hay que confiar en Dios. Quiero que sepa, hermanos, que si usted aprende a confiar en Dios para su propia vida, Dios lo guiará y Dios le dará lo mejor para usted. Si usted aprende a confiar su matrimonio en las manos de Dios, Él será el juez justo que guiará nuestros pasos. Nuestras familias merecen, hermanos, el cuidado de Dios. Recuerdo la historia de la Biblia en el Nuevo Testamento, hermanos. Recuerdo cuando una ocasión vinieron con los niños, venían con sus niños para que el Señor los tocase, dice la Biblia. Querían que Dios tocara a los niños. Y los discípulos no querían dejarlos acercar al Señor. Y el Señor los reprendió diciendo: dejad a los niños, venid hacia mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Gracias a Dios por los niños. Pero gracias a Dios por los padres que aman los niños, que aman sus hijos y que los llevan a Dios. Confían en Dios. Y nosotros necesitamos seguir confiando en nuestro Dios, hermanos. Tenemos que depositar nuestros hijos en las manos de Dios. Que Dios los guarde, que Dios los cuide, que Dios los bendiga. Que Dios sea por ellos y con ellos, hermanos. ¿Cuántos padres lamentablemente han visto cómo el diablo se ha llevado a sus hijos? Los ha arrastrado al pecado, los ha arrastrado al mal. Pero Dios está ahí, todavía diciendo: hijo, hija, puedes confiar en mí. Puedes confiar en mí. Deja de confiar en ti mismo y aprende a confiar en Dios. Hoy en este día, hermanos, nuestra dicha, nuestra bienaventuranza, nuestra felicidad depende de lo que nosotros hagamos con estas 4 cosas que Dios nos ha dicho. ¿Qué tan dispuestos estamos para hacer a un lado las malas amistades? Amistades que nos están apartando de Dios. Alguien dijo una verdad muy clara, muy central. Si tus amigos te apartan de Dios, apártate de esos amigos. Es muy importante eso. ¿Qué tan dispuestos estamos a abandonar las amistades malas que nos están alejando de Dios? Las malas cosas. ¿Qué tan dispuestos estamos a cruzar las pruebas que lleguen a nuestra vida y luchar y vencer para poder llegar a ser lo que Dios desea de nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos, hermanos, a estar frecuentemente en la casa de Dios?
en estar en cada servicio de la iglesia? ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Sabe que hay por ahí un refrán de cuando haces las cosas bien, puedes caminar con tu frente en alto? Pero cuando no haces las cosas bien es la razón por qué mucha gente esconde su mirada. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas bien. Venir a la iglesia es hacer las cosas bien. Frecuentar a la iglesia. ¿Por qué los demás sí pueden ir y nosotros no? ¿Por qué los demás sí están fielmente y nosotros no podemos estar ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón nosotros estamos privándonos de la bendición, de la alegría y el gozo de estar en la casa de Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos, hermanos, a esperar y confiar en nuestro Dios? No hagamos las cosas por adelantado. Esperemos en Dios. Esperemos que Dios sea el que mueva las cosas. Las cosas, hermanos, dejadas en las manos de Dios surgen mejor, salen mejor. Que cuando nosotros nos adelantamos a los hechos, siempre vamos a encontrar problemas. Siempre vamos a encontrar graves problemas en nuestra vida. Es importante esta mañana que tomemos una decisión delante de Dios, que tomemos una determinación delante de Dios, porque Dios nos ha dado las herramientas, pero depende de mí, depende de usted, depende de nosotros, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dicho? ¿Es usted feliz? ¿Es feliz en la iglesia? ¿Es feliz con Cristo? ¿Es feliz con lo que hace? ¿Es feliz, hermano? ¿Está disfrutando de la vida en Cristo? ¿Se está gozando del Señor? ¿De la presencia de Dios? ¿De la palabra de Dios? Si no lo es, en esta mañana usted debería venir al altar y tomar un tiempo donde usted pudiera hablar con Dios y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque he estado ocupando mi tiempo en otras cosas y no te he dado el tiempo que debo de darte a ti, Señor. Es la razón por qué yo no estoy disfrutando de la vida cristiana. Mi vida en Cristo no ha sido la mejor. Y yo necesito arreglar eso con Dios. Porque en esta mañana, hermanos, antes de concluir con una oración, no tomamos un breve tiempo de venir al altar y hablar con Dios. Dios está aquí. Él prometió estar aquí. Y usted sabe, como yo, cada necesidad que tenemos de Dios. Todo lo que necesitamos del Señor. Y en esta mañana Dios nos da la oportunidad. Si usted puede venir al altar, quizás doblar su rodilla, o tal vez nada más venir y pararse aquí en el altar, hermano. Porque usted, como yo, necesitamos del Señor. La dicha y el gozo, la bienaventuranza que Él quiere que nosotros tengamos, depende de nosotros. Póngase de pie en esta mañana, hermanos. Vamos a concluir orando. Si usted necesita venir al altar, pase al altar. Venga un momentito, hable con Dios. Este es un asunto entre usted y Dios, entre cada uno con Dios. Véngase al altar ahora mismo, hermanos, hermanas. Vamos a concluir orando. ¿Cómo necesitamos a nuestro Dios? ¿Cómo necesitamos ese poder y esa gracia de Dios en nuestra vida? Cristo dijo: yo vine para que tuvieran vida y para que la tuvieran en abundancia, que realmente fueran dichosos, felices, bienaventurados. Y yo necesito esa bienaventuranza en mi vida. Y estoy aquí porque la necesito, Señor. Por esa razón vengo al altar. Me acerco a ti confiando que tú estás aquí. Vamos a concluir con una oración, pero usted necesita venir. Véngase, hermano o hermana. Pase al altar, busque a Dios esta mañana, que Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. Dios quiere que su vida tenga una manera diferente de ser, pero es necesario que vengamos y busquemos esa gracia de Dios. Padre Dios, damos gracias por esta hermosa mañana. Tú has visto el corazón de tu pueblo, Señor. Gracias por hablarnos. Cómo necesitamos, Señor, esa bienaventuranza, esa vida dichosa y feliz. No solo los domingos, no solo el día de la iglesia, pero constantemente. Que nuestras vidas tengan un giro completo, Señor. Que tengamos determinación de seguir al pie de la letra la enseñanza bíblica de esta mañana, lo que nos has dicho, Señor. Porque es necesario para nuestro propio bien que nosotros aprendamos a dejar las malas amistades, las malas compañías, y buscar de honrarte a ti, Señor, de servirte con un corazón limpio.
Gracias por este hermoso día. Bendice a mis hermanos. Escucha la oración del pueblo cuando se acerca a ti, Señor. Especialmente cada uno de estos hermanos y hermanas que han venido al altar. Tú conoces su corazón y conoces su vida. Y sabes de lo que cada uno está clamando y orando en este momento. Solamente ruego, Señor, que escuches, atiende esa oración y que la victoria en esta mañana sea de cada uno de que clama e invoca tu nombre, Señor. Gracias por este hermoso día. Al terminar, ve con cada uno a nuestros hogares, llévanos con bien, protégenos de cualquier percance en el camino y que hoy por la tarde regresemos nuevamente para estar en tu presencia. Pues todo lo pedimos dándote las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.